Extra urgente. Senador Durbin dice: el manejo de documentos clasificados por parte de Joe es inaceptable. Representante Norman dice: la Casa Blanca obstaculiza los documentos de Joe. DeSantis quiere eliminar la vacuna COVID y los mandatos de máscaras en las escuelas de Florida. Matthew Whitaker dice: privilegio ejecutivo en juego. Patriota versus Joe. Extra está sucediendo ahora. Senador Dirk Durbin, de Illinois, criticó a Joe y calificó de inaceptable el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte del comandante en jefe. Mientras aparecía en el programa de un medio, el demócrata de Illinois cuestionó la conducta de Joe en torno a materiales confidenciales del gobierno. Durbin también dijo que Joe ha perdido el terreno elevado en este tema, solo unos meses después de criticar al patriota por ser irresponsable con su propia disputa de documentos con los archivos nacionales. Hay un estándar que seguimos cuando se trata de miembros del Congreso e información clasificada, dijo Durbin. La puerta de mi oficina está cerrada. La persona que me presenta el documento lo saca de un maletín cerrado con llave, me lo entrega y observa cómo lo leo. Cuando termino de leerlo, lo retira, lo mete al maletín y se va de la escena. Así de cuidadosamente revisamos estos documentos. Pensar que alguno de ellos terminó en cajas almacenadas en un lugar u otro es simplemente inaceptable, agregó el senador. El viernes, según los informes, el organismo F encontró más documentos clasificados en la casa de Joe en Delaware, en una búsqueda consensuada que duró casi 13 horas. Según Bob Bauer, el abogado personal de Joe, en una breve declaración a los medios, Bauer dijo que los funcionarios federales identificaron 6 artículos que consisten en documentos con marcas de clasificación y material circundante. Los hallazgos más recientes marcan el cuarto lote de materiales clasificados afiliados a Joe que se encuentran en la casa antes mencionada en Wilmington, Delaware, o en un grupo de expertos de la oficina de Washington, D.C., en el Penn Biden Center. Según los informes, todos los materiales clasificados son anteriores al mandato de Joe como administrador en enero del 2021, lo que significa que no habría poseído ningún poder de desclasificación en ese entonces. Para su aparición en el medio CNN, Durbin intentó articular las diferencias entre las disputas documentales de Joe y el patriota. Joe ha dicho desde el principio: vamos a ser totalmente transparentes al respecto, dijo Durbin. Dijo Durbin que las fichas caigan donde puedan. Voy a abrir mi casa voluntariamente a una búsqueda, no la primera búsqueda. Estoy seguro de sus oficinas y su casa. Ha mostrado total cooperación en este esfuerzo. Con respecto a que la Casa Blanca de Joe perdió el llamado terreno superior moral en un asunto que generó una tensión continua de los medios en las últimas semanas, Durbin no se anduvo con rodeos. Seamos honestos al respecto, admitió Durbin. Cuando se encuentra la información, disminuye la estatura de cualquier persona que esté en posesión de ella, porque se supone que no debe pasar. Ya sea que haya sido culpa de un miembro del personal o de un abogado, no importa. El funcionario electo tiene la responsabilidad final. De otro lado, la Casa Blanca está obstruyendo cuando se trata de los documentos clasificados que se revelan en propiedades relacionadas con Joe, pero el Comité de Supervisión de la Cámara, con sus poderes de citación, llegará al fondo del asunto, dijo el representante Ralph Norman en un medio. Cada vez que veo fotos de su casa, debe tener 7,000 pies, dijo el republicano de Carolina del Sur en un medio. ¿Cómo supieron los abogados y el DOJ dónde buscar? ¿Qué pasa con las otras 2 o 3 casas que creo que posee? Norman dijo que también quiere saber por qué los abogados de Joe estaban buscando documentos, pero cuando se trataba del patriota, tenían las sirenas encendidas, tenían al organismo F allí, cámaras de CNN, pero con Joe, de una vez, están apareciendo documentos.
El organismo F participó en la búsqueda del viernes en la casa de Joe en Wilmington, Delaware, pero los abogados fueron los que informaron documentos que se remontan a la época de Joe como vicepresidente y, en el caso de la búsqueda del viernes, también a su época en el Senado. Mientras tanto, no se puede confiar en que el DOC revele lo que había en los documentos, ya que la administración ha llenado de herramientas a todas las agencias gubernamentales, dijo Norman. Sabían de estos documentos, creo que el 2 de noviembre, dijo. ¿Cómo los mantuvieron alejados del público estadounidense? Si hubiera sido un conservador o el patriota, habría salido incluso antes de los comicios de mitad de periodo, lo que no hizo este Departamento de Justicia ni el organismo F. Norman también rechazó la idea de que Joe pudiera reclamar el privilegio ejecutivo con los documentos, ya que no habría tenido el privilegio de desclasificar los artículos como vicepresidente. También dijo que le parece interesante que los documentos se estén descubriendo ahora, y dijo que cree que la razón es casi como si quisieran sacar a un administrador cojo. Los demócratas saben y el mundo sabe que no está funcionando, dijo Norman. Él no está del todo ahí. La camarilla que dirige este país ha decidido, creo, que se debe hacer algo. Este es el primero de muchos hechos que tendrán contra él para deslegitimarlo, pero tiene que empezar a hablar en algún punto. De otro lado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene la intención de revelar una serie de medidas en la próxima sesión legislativa del estado, diseñadas para reforzar las protecciones de los residentes de los mandatos de COVID. Durante una aparición reciente en un medio, DeSantis se burló de sus propuestas a la legislatura de Florida. Una posible prohibición de los requisitos de vacunas y máscaras en las escuelas para los estudiantes y para las empresas que intenten contratar o despedir personal en función del estado de vacunación de un individuo. La sesión legislativa regular de Florida se reunirá el 10 de abril. Solía ser una preparación para un COVID de libro de texto que mantienes las cosas en marcha, dijo DeSantis a un medio. Eso es lo que realmente tratamos de hacer en Florida. Tener menores en la escuela fue realmente importante, pero lo que hicimos, creo que mejor que nadie, fue proteger a nuestros ciudadanos sobre el uso de este vax. Creo que mejor que nadie. Prohibimos los pasaportes de vacunas hace casi 2 años, y creo que los poderes de Joe para abajo querían marginar a las personas de la sociedad si no tomabas esto. Continuó DeSantis. Querían negarte la capacidad de ganarte la vida si no lo tomabas, y querían que los menores ni siquiera pudieran ir a la escuela si no lo tomabas. El mes pasado, la Corte Suprema de Florida concedió en diciembre una petición de DeSantis para que un gran jurado investigara cualquier irregularidad por parte de los fabricantes de vacunas contra el COVID. De otro lado, tanto el privilegio ejecutivo como la diferencia entre los registros oficiales y los registros personales entran en juego cuando se compara la incautación de documentos de la casa antigua de Joe y la redada en la casa del patriota en Florida, dijo el exfiscal general interino Matthew Whitaker. Hay un concepto en la ley de la Constitución llamado Ejecutivo Unitario, y es que todo el poder ejecutivo se manifiesta en una sola persona. El administrador de los Estados Unidos, dijo Whitaker. Los padres fundadores fueron muy explícitos al respecto. Todos los demás, desde el vicepresidente hasta, ya sabes, la gente en el aparato de inteligencia del Departamento de Justicia y en todas partes, todo su poder se deriva de una persona y eso es el administrador. La otra cosa que creo que es importante en esto es que en el caso del patriota contaron páginas, dijo Whitaker. En el caso de Joe, ahora estamos escuchando sobre documentos. Tengo la sensación de que el recuento de páginas de información clasificada es sustancialmente similar. Además, el organismo F nunca puso los documentos de Joe sobre el terreno y proporcionó fotos de ellos a los medios, como lo hizo en el caso del patriota, dijo Whitaker. El ex fiscal general también dijo que los movimientos que se están realizando en los documentos de Joe son un esfuerzo torpe de la Casa Blanca en un momento en que hay mucha insatisfacción en la izquierda con Joe. Realmente nunca quisieron que fuera presidente. Realmente nunca quisieron que fuera administrador de Estados Unidos, dijo Whitaker. Realmente nunca quisieron que fuera administrador de Estados Unidos, dijo Whitaker. La pregunta es si no quieren a Joe y sienten que ha sido útil, pero que ya no lo necesitan. ¿Quién es el siguiente en la fila?
Creo que hay mucha disputa y debate sobre eso. Puede haber, agregó, algunos radicales en el molde del senador Bernie Sanders, o tal vez incluso el propio Sanders, pero no cree que los demócratas creen que pueden ganar una elección con este tipo de candidato. Mientras tanto, cuando se le preguntó si tener un abogado especial en el caso de Joy podría evitar que el Congreso solicite documentos en un posible juicio político, Whitaker señaló que existe una separación de poderes, pero aún así, el Congreso tiene derecho a una gran cantidad de información. No olviden que el Congreso tiene la capacidad de cortar los fondos para el Poder Ejecutivo, dijo. Ellos controlan los hilos del dinero, y si lo usan de una manera adecuada y necesaria, por lo general puede haber un acuerdo, un arreglo para obtener la mayoría de los documentos que necesitaban.